En este video lo que vamos a ver es la razón de proporción. Hay que retomar dos palabras. La idea de razón, que es una comparación entre dos segmentos, y la idea de proporción, es decir, la igualdad entre dos razones. La que más nos interesa es la de comparar entre dos segmentos. Si tenemos un segmento de color negro, en este caso, y lo queremos comparar contra uno rojo, observamos que queremos ver cuántas veces cabe el segmento rojo en el segmento negro. En este caso son 3 veces, cabe 3 veces justo enteras, ¿sí? Exactamente. Entonces no hay una variación. Puede ser que el segmento sea un poco más grande y quepa 3 y un segmento, un cachito, como le decimos coloquialmente. Eso es lo que sucede cuando hay una comparación de un segmento grande y un segmento chiquito. En este caso el segmento negro era más grande y el segmento en rojo era más chiquito. En el segundo caso, y el más importante, es qué pasa cuando yo comparo un segmento más grande contra un segmento más pequeño. Es decir, si lo vemos como una división, como una comparación, el denominador, que sería el color rojo en ambos casos, es en este caso más grande que el numerador, es decir, el elemento de abajo, el denominador, es más grande que el elemento en negro. Y aquí viene lo interesante, va a caber menos de una vez. En este caso, como lo vamos a ver aquí, cabe la mitad de veces o cabe 0.5 veces y falta todavía, o sea, falta meter la otra mitad en el segmento, pero ya no se pudo. Entonces se dice que cabe 0.5 veces, no ocupo una sola vez, sino 0.5 veces. Puede caber 0.1, 0.2, etcétera. Esto se puede dar también en fracciones, es decir, un medio o 0.5. Entonces el punto de razón está definido, como su nombre lo dice, por un punto, es decir, son dos coordenadas, la coordenada de la abscisa y la coordenada de la ordenada, ¿sí? Abscisa y ordenada. En el caso de las x, es x1 más x2 por r, entre 1 más r, y por otro lado, en y1 más y2 por r, entre 1 más r. Y debemos ser muy claros que R tiene un sentido de cuántas veces queremos que quepa un segmento en el otro. Es decir, cuántas veces el denominador va a caber en el numerador. Ahorita lo vamos a observar. Entonces el punto de razón es una comparación. Y por eso tenemos que ubicar en un par de puntos, se va a encontrar ese punto de razón. El punto A y el punto B. Y aquí es bien importante definir inicio y final, es decir, el punto de inicio y el punto final, porque no es lo mismo el punto de razón de A a B que el punto de razón de B a A, no es lo mismo. Entonces, de A a B hay un punto de razón A definido como el inicio y B definido como final. Entonces hay que ubicar que el punto de razón es un punto móvil que va a estar de acuerdo al valor que nos den de la razón, y se identifica la primera parte del segmento A al segmento PR como el segmento inicial, y al segmento de PR, o sea del punto de razón a B, como el segmento final. Y lo que nosotros queremos saber es cuántas veces cabe el segmento final en el segmento inicial. Esa es la parte fundamental. ¿Cuántas veces cabe el segmento final en el inicial? Lo vamos a ubicar, a identificar el segmento final por la letra F, que en este caso es así, puede ser otra letra, y el segmento inicial con la letra I. Entonces la relación sería I entre F. Estamos diciendo cuántas veces cabe el segmento final en el segmento inicial, si cabe una vez, si cabe 0.5 veces, si cabe 2 veces, etc. Y la relación, la razón, será de I entre F. Eso es lo que debe quedar claro. ¿Cuántas veces cabe el segmento final en el segmento inicial? Bueno, hay 3 posibles situaciones. ¿Cuáles son estas?
de que el segmento final esté ubicado de acuerdo al punto de razón, más bien sea menor que el segmento inicial, y por lo tanto, como fue menor, se puede decir que va a caber varias veces en el segmento inicial, es decir, vale la razón mayor a 1. ¿Sí? Es decir, puede caber una vez, puede caber 2 veces, puede caber 3 veces. Si el segmento final es pequeño, y si el segmento final, perdón, si el segmento final es pequeño, va a caber más veces en el segmento inicial. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo después, en GeoGebra se va a ver más claramente, pero hay que ver esta posibilidad de que el segmento final esté cercano al punto final. Y esto se tiene que observar dado que el punto de razón se va a acercar al punto final, y la consecuencia es que el segmento final cabe varias veces en el segmento inicial. Esa es la primera situación. La segunda situación es que la razón sea igual a 1, es decir, que cuando comparemos el segmento final con el segmento inicial, al hacer la razón, es decir, al hacer la división, sea igual a 1. ¿Qué va a pasar esto? Pues que el punto de razón se encuentra justo en medio, a la mitad. Por eso cabe una vez, ¿sí? El segmento final cabe una vez exactamente en el segmento inicial. Ese sería el segundo caso. La tercera situación es que sea menor. ¿Qué va a pasar? Pues que el punto de razón se va a acercar al punto inicial. ¿Y qué va a pasar? El segmento final es más grande que el segmento inicial. ¿Sí? Es más grande que el segmento inicial. Por lo tanto, como es más grande, va a caber menos de una vez. 0.05 veces, 0.2 veces, 0.1 vez. Bueno, aquí está en GeoGebra lo que decíamos con este deslizador. Vamos a mover el punto en verde, que es el punto de razón, a lo largo del segmento generado por A y por B. Hay que recordar que A es el inicio y B es el final. La razón, como decíamos, es que el segmento final, vamos a observar cuántas veces cabe en el segmento inicial, y entre F en este caso, y aquí ya nos da la razón. Esta es la razón que en los problemas se va a estar constantemente pidiendo, ¿no? Se da la razón, con la fórmula se encuentra el punto de razón para que esa razón se cumpla, sea verdadera. Entonces, con este desplazador, lo que podemos hacer es ir, como su nombre lo indica, moviendo, desplazando el punto de tal manera que lo pongamos en un lugar donde se cumpla una cierta razón. Es decir, aquí se acerca lo que decíamos en los casos. ¿Qué pasa si se acerca el punto de razón al punto final? ¿Sí? El segmento en rojo es el segmento final, y el segmento en azul es el segmento inicial. Y aquí, como se observa, si tratábamos de ver cuántas veces cabe el segmento final en el inicial, pues serían más de una. En este caso aquí la razón nos dice que cabe 6.39 veces. Entonces aquí ya se desplazó. ¿Qué pasa si yo disminuyo? Es decir, me voy desplazando hacia abajo a la izquierda, y lo dejo justo donde la razón valga 1. Bueno, ahí está un poco... Ahí está en 1. El segmento final vale 3.2 y el segmento inicial vale 3.2 exactamente, es decir, el punto de razón está justo en medio, y por eso al comparar cabe 3.2 veces en 3.2 veces una vez, es decir, si dividimos 3.2 entre 3.2 cabe exactamente lo mismo, una vez. Entonces, ¿qué pasa si nos acercamos, nos vamos acercando hacia el punto inicial?
¿sí? Entre más nos acerquemos al punto inicial, la consecuencia es que el segmento en rojo, el segmento final, es más grande que el segmento inicial. ¿Y qué pasa si nosotros queremos meter un segmento rojo en un segmento azul? ¿Qué pasa si nosotros queremos meter un segmento grande en un segmento pequeño? Pues es menor a 1, ¿sí? Entonces ahí nos estamos acercando.